Bueno, ahora, yendo a la opción Filament Settings, entonces, eh, acá en esta opción nos pregunta cuál es el diámetro del filamento. Entonces, el diámetro del filamento puede ser de 3 milímetros o de 1.75 milímetros. En este caso, el diámetro del filamento es 1.75 milímetros, que son los rollos que yo le mandé. Esta opción, Extrusion Multiplier, no sé qué significa, nunca la he utilizado. Temperatura. Entonces nos pregunta la temperatura del extrusor en la primera capa. Entonces la primera capa, vamos a decir, si vamos a imprimir PLA, esa temperatura debe estar entre 200 y 230 grados, ¿cierto? Entonces yo he obtenido buenas calidades de impresión con 230 grados. Usted ya puede empezar a variar esa temperatura para mirar si tienen mayores o peores calidades. Si vamos a imprimir ABS, entonces esta temperatura lo recomendable es que sea 240 o inclusive 260 grados. Entonces, si en algún momento cuando compre ABS, debe ponerle la temperatura de 200, mínimo de 240 grados. Entonces nos preguntan la primera capa, para las otras capas, ¿cuánto sería la temperatura? Yo dejo el mismo valor para todo, porque podemos decirle que la primera capa sea, por ejemplo, 230, pero que en las otras capas sea 200. Normalmente yo he utilizado la misma temperatura para todo. Y acá nos pregunta la temperatura de la cama, a qué temperatura va a estar la cama, sea en la primera capa que sean las otras capas. Si vamos a imprimir ABS, lo recomendable, lo mínimo son 80 grados. Y si vamos a imprimir PLA, lo mínimo son 80 grados. Si vamos a imprimir ABS, lo recomendable son 100 grados. Entonces, por ejemplo, los rollos que yo le mandé son rollos de PLA, por lo tanto, lo podemos dejar en 80 grados. Listo, en este caso, vamos después de configurar estos parámetros, guardamos y le ponemos acá un nombre, por ejemplo, prueba también. ¿Cierto? Acá venimos a la opción cuál es el tamaño de la impresora. Entonces aquí vamos a escribir el tamaño de la impresora. En el eje X es 220, en el eje Y es 220 y el centro de la impresora se encuentra en 200 y en 200. Entonces ponemos acá 220, 220, 200, 200. Ya el resto de estos parámetros los dejamos iguales. Acá venimos a la opción extrusor. Entonces en la opción extrusor acá es donde nos pregunta cuál es el diámetro del extrusor. Entonces, por ejemplo, el diámetro del extrusor de la impresora que usted compró tiene 0.4 milímetros. El extrusor se puede cambiar. En internet, más adelante vamos a ver las páginas donde puede comprar un extrusor que no le vale más de 20.000 pesos. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que dejando todos los demás parámetros que configuramos quietos y solamente variando el diámetro del extrusor, la calidad de la impresión cambia completamente. Entonces, por esa razón yo le recomiendo que se haga un jueguito de extrusores, es decir, un extrusor de diámetro 0.5 hasta un extrusor de diámetro 0.2 milímetros, que es lo mínimo pues que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque esa razón, dependiendo de lo que usted necesite, si necesita velocidad, o sea, una impresión más rápida, pero de menor calidad, le podemos poner el extrusor de 0.5 milímetros. Si necesitamos, en cambio, una impresión un poco más lenta, pero de mayor calidad, con mayor detalle, podemos poner un extrusor de 0.2 milímetros. Bueno, ya los demás parámetros los dejamos así, configurando, guardamos entonces esto, ponemos también prueba, ¿cierto? Le damos OK, y listo, estamos entonces listos ya para pasar pues al programa.